Desde tiempos inmemorables, casi desde el inicio de la historia, los seres humanos han tratado de llenar sus lagunas mentales siempre con una o varias ideas. Uno de estos vacíos que se le generan a cada una de las personas son vacíos espirituales, los cuales tratan de llenar con cualquier idea que se le genere a cada persona. Lo único que tienen que seguir es personas que lo sigan y listo. Por decirlo así, quedaría creada una religión. Este es el caso que vamos a exponer en este video. A continuación mostraremos no solamente una, sino varios de estas religiones que se han creado por simplemente una idea de llenar un vacío espiritual o una laguna espiritual, como lo mencioné anteriormente. La primera corriente religiosa que vamos a hablar en este video es el nuwabianismo. Esta es una secta religiosa que se deriva de la nación del Islam y los musulmanes negros. Fue fundada por Dewey York. Es un músico, escritor y líder nacionalista afroamericano, condenado por abuso sexual infantil, quien también es su Dios y la reencarnación de Melquisedec, el arcángel Gabriel y Jesús. Además, creen que los blancos han hechizado a los negros para mantenerlos en una especie de sumisa y una especie de ignorancia. También, ellos mantienen creencias como que los negros descienden de una especie de extraterrestre, a los cuales se les llamaban los Anunnaki. Ellos eran de piel verde por el magnesio que tenían en la sangre, pero al momento de entrar a la atmósfera de la Tierra, ese magnesio fue reemplazado por hierro. De ahí es donde viene el color negro de la piel de ellos. La Iglesia de la Eutanasia. Chris Korda, hijo de Michael Korda, es el fundador y líder de la Iglesia de la Eutanasia, una secta performance que se basa en un único mandamiento: no procrearás, y que se asienta a su vez en 4 pilares ideológicos fundamentales: suicidio, aborto, canibalismo y sodomía. Como anuncia en su propio sitio en internet, son una organización educativa sin ánimo de lucro dedicada a restaurar el equilibrio entre los humanos y el resto de las especies a través de la reducción voluntaria de la población. Es la secta de Osho. Esta era una comuna de agricultura orgánica que acabó convirtiéndose en una ciudad. Era un rancho de Estados Unidos, en el estado de Oregón, en Estados Unidos, donde un tal Rashent, nuestro maestro espiritual, del cual era hindú, forjó una comunidad en la cual vivía bajo solamente sus propias leyes. Rashent, quien más tarde se hizo llamar Osho para facilitar las cosas, era un gurú de los años 80. Alcanzó bastante popularidad en Estados Unidos, incluso entre las clases más pudientes. Tanto es así que acumuló una pequeña riqueza, pero una de sus principales enseñanzas y de las cuales fomentaba era la pobreza espiritual. Más sin embargo, él siempre se hacía fotografiar con toda clase de riquezas, conducía coches Rolls Royce, llegó a tener 94 y tenía planeado llegar a 365 carros de estos, uno para cada día del año. Según él, esta abstención no era para beneficio propio, sino para lanzar provocaciones al materialismo de la sociedad americana, algo así como organizar un genocidio para reivindicarse. Del Templo de Juventud Psíquica. Es un grupo dedicado a la manifestación de conceptos mágicos carentes de miticismo y adoración a los dioses. El grupo también se enfoca en los aspectos mágicos del cerebro humano unidos a la sexualidad sin culpa. Fundada a principios de los 80, la banda Psiquic TV es considerada la actividad más pública del TOPI, o sea, el Templo de la Juventud Psíquica. El movimiento de la creatividad, antiguamente llamada la Iglesia Mundial del Creador, es una organización religiosa racista, antisemita, homofóbica, exofóbica y ultraderechista, que dice rendir culto a la raza blanca. La organización fue fundada por Ben Classes, estadounidense de origen ucraniano, en 1973. El actual presidente de la organización es el abogado estadounidense Matt F. Halt, actualmente en prisión esperando juicio por presunto complot para asesinar a un juez federal, acusado por su jefe de seguridad, un infiltrado del FBI, Antonio Evale. La creación
consideran que la raza blanca es el culmen de la evolución biológica y el origen de toda ciencia, cultura, civilización, proceso humano, entre otros. Para ellos, las demás razas son inferiores biológicamente, siendo la raza más baja la raza negra. Las sectas religiosas que se han creado son los adoradores de Rambo. Los Kamula, en Papúa Nueva Guinea, recibieron la visita de un antropólogo que al parecer era adicto al cine y en especial a las películas de Sylvester Stallone. Por ello, mostraba a menudo imágenes de una de sus películas para estudiar las reacciones de los indígenas. Desde entonces, los Kamula adoran a Rambo y probablemente también tuercen el labio como él cuando están haciendo algún tipo de fuerza. Hablar sobre el movimiento del dios Frum. Está a cargo de la tribu de los Yabonen en Vanuatu. Ellos creen que es un ser divino, el hijo pálido de un espíritu de la montaña y hermano de John Frum, un militar de la Segunda Guerra Mundial que junto a otros estableció allí una base de operaciones. Los indígenas creyeron que eran dioses y no se preocuparon en verificarlo, así que ahí siguen adorando a Frum. Vamos a hablar de la cienciología, que es la última religión. La iglesia que imparte creencias y enseñanzas con un fin económico. Ofrece cursos de mejoramiento personal y autoayuda a precios generalmente altos. La cienciología es un sistema de creencias y enseñanzas originalmente propuesto como una filosofía laica en 1952 por el norteamericano Ron Hubbard, un escritor de novelas de ciencia ficción. Por ello, la cienciología parece una novela de ciencia ficción. Según la doctrina de la cienciología, Zenu era el dictador de la Confederación Galáctica que hace 75 millones de años trajo miles de millones de personas a la Tierra en naves espaciales parecidas a aviones. Seguidamente los desembarcó alrededor de volcanes y los aniquiló con bombas de hidrógeno. Sus almas se juntaron en grupos y se pegaron a los cuerpos de los vivos y aún siguen creando caos y estragos. A pesar de lo delirante que suena, entre los cienciólogos hay personajes muy populares como John Travolta o Tom Cruise, los famosos más fanáticos de esta iglesia, y también hay otros que respetan mucho y ofrecen donaciones, aunque no sean cienciólogos estrictos, como Will Smith y Jennifer López. En Francia la organización es considerada una banda criminal.